Hola, bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar acerca de las herramientas cuantitativas. Bien, entonces hay diferentes tipos de herramientas cuantitativas que utilizamos en análisis financiero. Típicamente las más básicas: análisis vertical, análisis horizontal y los indicadores financieros. A mí me gusta mucho hablar de las tres porque a veces los analistas financieros olvidan a las dos más básicas, que son el análisis vertical y el análisis horizontal, para explicar el comportamiento de indicadores. Así que por favor tengan siempre presente eso. Ya lo vamos a conversar un poco más adelante. Entonces, ¿qué es el análisis vertical? Es una técnica muy sencilla que consiste en fijar una cifra base y de ahí se desprende un análisis comparativo con las demás cuentas. Típicamente, la cuenta que utilizamos para el estado integral de resultados va a ser las ventas netas, para el balance general va a ser el activo total y yo puedo utilizar también como cifra base cualquier cifra desde que sea lógico. ¿Qué quiere decir esto? Sugiero, por ejemplo, cuando uno estudia los inventarios netos, el inventario neto del total va a ser entonces la cifra base y vamos a ver el inventario en tránsito, el producto en proceso, terminado y lo demás lo vamos a usar como parte de el conjunto que compone inventario neto. Así que a la larga cualquier cuenta puede servir desde que sea lógico el tratamiento que le damos. Bien. Siempre se expresa de forma porcentual, o sea que se debe usar el símbolo porcentual y generalmente usamos un decimal. No hay que complicarse la vida con 2, 3 decimales. No es matemáticas financieras, donde es muy importante usar varios decimales. Acá con usar un decimal basta para expresar bien este indicador. El análisis horizontal se encarga ahora de estudiar ya no dentro de un mismo año la composición de las cuentas, sino a lo largo del tiempo cómo se van moviendo, cómo van variando los valores de las cuentas. Entonces para esto vamos a tomar siempre, al menos necesitamos tener 2 años para poder hacer un cuadro de análisis horizontal. Se puede presentar la variación en valores absolutos, en dinero, o en términos relativos. Yo soy más amigo del valor relativo, del valor porcentual. Entonces, importante también presentar un decimal cuando sea en forma porcentual, y en moneda la verdad no veo la necesidad de usar decimales, puesto que no viene el caso para ese tipo de análisis. Una recomendación o un ejemplo de lo que podemos hablar es cómo, por ejemplo, en el año 1 una cuenta varía versus otra. Entonces, por ejemplo, cómo varían las ventas versus cómo varían los costos, cómo varían las ventas versus cómo varía la utilidad operacional. En el otro caso que yo puedo utilizar en el estudio del análisis horizontal es cómo se comportan unas cuentas de una compañía versus las mismas cuentas de otra compañía. Entonces, por ejemplo, cómo cambiaron las ventas netas de la compañía A versus las ventas netas de la compañía B. Cómo cambió la utilidad neta de la compañía A versus cómo cambió la utilidad neta de la compañía B. Eso es clave porque ayuda a tener un punto de comparación y en términos porcentuales es maravilloso, ya que está en términos relativos. Y eso es mucho más amigable y fácil de explicar que en términos absolutos. Una sugerencia que siempre le doy al lector de una guía de análisis financiero y a ustedes que están acá es que siempre pongámonos en contexto. Entonces, por ejemplo, les digo yo, imaginen que un ser humano aumentó 1 kilogramo de peso. Ustedes dicen, bueno, ok, eso no es mucho. Ahora les digo que mientras que ese ser humano aumentó 1 kilogramo de peso, el otro aumentó 10 kilogramos de peso. Entonces ustedes ya dicen, ok, 1 versus 10. Wow, el que aumentó 10 aumentó mucho más. Ahora, qué engordada la que se pegó el que subió 10 kilos, ¿correcto? Pero si les digo que el que aumentó 1 kilo antes pesaba 2, o sea, llegó a 3, y el que aumentó 10 antes pesaba 100, o sea, ahora pesa 110, ¿les da más perspectiva? Mientras que uno
aumentó el 50% de su peso, el otro aumentó un 10%. Entonces la cantidad, el 10 kilogramos, empieza a perder tamaño, empieza a perder poder. ¿Por qué? Por la perspectiva que da la dimensión del tamaño anterior. Así que siempre hay que darle una perspectiva al lector, ¿sí? Para que con esa perspectiva él tenga un contexto. Bien, y un lector con contexto es un lector que entiende la dimensión de un problema. Cuando ustedes escriban, traten siempre de darle eso a su lector. Cuando ustedes hablen, así como yo acabo de hacerlo, denle un contexto al lector. Oiga, es que las ventas crecieron 10 pesos. Ah, ok. Las otras ventas crecieron 1000 pesos. ¡Wow! ¡Qué locura! Pero, y comenzamos con el mismo ejemplo, ya no en kilogramos, sino ahora en pesos. Eso es bien importante. No olviden que siempre debemos estar atentos a incrementos no significativos versus incrementos significativos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando una cuenta crece el 50%, como el ejemplo anterior de 2 kilos a 3, que es el 50%, pero la otra creció el 10%, ¿qué es lo significativo? Que haya crecido 50, que haya crecido 10. Puede pasar lo contrario. Hay cuentas que pueden crecer el 50% y es que pasaron de ser, no sé, por decir algo, 1000 pesos de gastos a 1500. Pero las ventas pasaron de ser 50.000 a 51.000. Entonces, siempre tener en cuenta lo que es significativo versus lo que no es significativo y a qué le van a dar valor. Por favor, nunca usar este ejercicio con años no contiguos. Ahora que terminemos el ejercicio, vamos a mirar cómo se hace en el Excel un análisis vertical, un horizontal, y ustedes van a ver qué quiere decir con lo del no contiguo. Bien, entonces siempre tengan presente la forma como se leen las cifras. Recuerden que en Colombia, en las cifras aparecen en los reportes, aparece el tipo de moneda que se está usando y la expresión de las cifras. Entonces, por ejemplo, en el caso de las operaciones de financiamiento para el año 2014 de esta empresa, son 51.044 millones de pesos. No es 51.044. Siempre tenganlo presente. Recuerden que en Colombia un billón es 1.000.000 de millones y 1.000 millones son 1.000 y los 6 ceros del millón. Lo digo porque en algunos casos se pueden confundir. Bien, al escribir un reporte pueden usar, por ejemplo, la letra M, que es del número romano, para denotar los 1.000. Entonces, una M son 1.000, dos M son 2 veces 1.000, o sea, millones. Yo podría decir, por ejemplo, COP 100.000 pesos colombianos, 100M, y USD 10MM, 10 millones de dólares americanos. Bien, ahora veamos la tercera herramienta cuantitativa, que son los indicadores financieros. Y, bueno, aquí quedó un poco montado esto, ofrezco excusas. En el análisis financiero, los indicadores financieros son la relación numérica entre al menos dos valores que provengan de los estados financieros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tomo la utilidad neta y la quiero comparar con algo, la quiero comparar contra las ventas netas, ahí tengo dos cantidades. Eso me da un indicador que se llama el margen neto o el ROS. Bien, aquí es importante siempre expresar los indicadores de la forma que toca hacer. El meme que está ahí lo hizo algún estudiante en algún momento y me parece campeón, porque es así. Cuando uno está expresando un indicador, uno dice, tengo un cuarto de tanque de gasolina. Uno no dice, tengo 1 kilo de gasolina. 1 kilo de gasolina, ¿cuánto del tanque es? No tengo ni si es un cuarto, si es medio tanque. Entonces la expresión del indicador es importante. Ahora, ¿qué tipos de indicadores financieros hay? Hay 5 tipos agrupados acá de una manera que memotécnicamente sea fácil de aprender. Dólar, deuda, operación, liquidez, actividad y rentabilidad. Y en ese sentido, cada uno de esos indicadores, de esas familias de indicadores, atacan un problema característico de las finanzas, del estudio de las finanzas de la empresa.
Entonces, por ejemplo, los indicadores de deuda miden en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro de la estructura de capital de la empresa. Ayudan a determinar qué tan endeudada está una empresa. Los de operación estudian el comportamiento operacional de la empresa. Los de liquidez, la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones en el corto plazo. Los de actividad estudian la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos. Y la rentabilidad, los de rentabilidad miden la efectividad de la administración en lograr que las ventas se conviertan en utilidades. Cuando hablamos de indicadores financieros, hay distintas formas de presentarlos. Pueden ser porcentuales, en veces, en días o en moneda. Bien, indicadores porcentuales son un decimal, indicadores en veces, 2 decimales, y siempre usar el distintivo de veces, puede ser la X como el por veces, o si no, veces, 2.43 veces o 2,43. Y en días, siempre trabajaremos en días enteros y siempre aproximaremos hacia arriba el número. Por ejemplo, si tengo 23.2 días, son 24 días, nada de 23, 24 días, y sale. Los indicadores en moneda, sin decimales, así como están. ¿Qué es importante de esto? Escoger entre los tipos de los indicadores que hay, aquellos que me ayudan a entender mejor el problema y que yo necesito para exponer la situación que quiero resaltar, que quiero destacar. Los indicadores no se deben usar de manera aislada. Yo no debo decir, la compañía debe 2.43 veces su EBITDA. ¿Y qué? Es como lo que acabo de decir ahora del tanque de gasolina. Me queda un cuarto de tanque de gasolina. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues depende del contexto. Estoy en una ciudad. Ah, ok. Paso por la estación de servicio en cualquier momento y tanqueo. O no. Estoy en mitad del desierto de La Guajira. Wow, eso es peligrosísimo. Hay que buscar rápido dónde echar gasolina. Entonces, en resumidas, es esto. Recuerden, para hablar de indicadores, de herramientas de análisis cuantitativo, hablamos de análisis vertical, análisis horizontal e indicadores. Indicadores habrá muchísimos, hay más de 40 en la materia. Vamos a trabajarlos en clase a lo largo del semestre, pero quiero que siempre tengan presente que a la hora de estudiar las cifras, por favor, el indicador se puede explicar con análisis vertical y con análisis horizontal. Ahora vamos a ver un ejemplo en Excel. Bien, aquí estamos ante las cifras de una compañía colombiana que se dedica a hacer productos lácteos y sus derivados. Son cifras reales, públicas de la empresa. Aquí esto fue tomado directamente de la empresa. Vamos a hacer un ejercicio muy corto de análisis horizontal, vertical e indicadores. Bien, entonces, primero quiero, tomar acá las cifras de Alpina y voy a copiar solamente para poder usar este formato de las cifras. Voy a copiar acá abajo, solo para poderlo usar para mi ejercicio. No voy a complicarme la vida con esto. Ya dejé mi armazón hecho. Tengo entonces unas cifras y ahora quiero hacer el análisis vertical de la compañía, de las cifras de la compañía. Entonces, ¿qué hago? Debo tomar, como lo dije, una cuenta base, una cuenta pivot. Siempre va a ser, en el caso del estado integral de resultados, los ingresos operacionales o las ventas, la cuenta que es la de mayor preponderancia en este estado. Entonces, voy a decir que para hacer el análisis vertical, tomo los ingresos operacionales, esto, sobre, otra vez de 8, no enredarnos la vida, y sé que de 8 siempre va a ser, entonces la dejo fija, F4 me deja fija esa. La voy a dejar móvil la columna y no la fila, para que cuando tenga todo armado, pueda mover fácilmente la fórmula. Entonces, le doy Enter y aparece este 1, no me preocupa, solamente voy a copiar la fórmula a lo largo de todo esta área, y le digo que me la copie
copiar la fórmula. Y claro, ahí se ve mal porque estaba con el formato de moneda de antes. Ahora le voy a dar el formato porcentual y le voy a dar un decimal como lo dije anteriormente. Fíjense que ya tengo el análisis vertical hecho. Entonces tengo el 100%, siempre va a ser la cuenta de ingresos operacionales, siempre debe ser el 100%, y de ahí para abajo se desprenden lo demás, y hacia arriba puede que tenga yo más del 100%, claro, porque es que la compañía tiene ingresos brutos antes de presentar ingresos netos, ¿bien? Tiene una cuenta de devoluciones y una cuenta de otros ingresos operacionales, de esto hablaremos en la clase que corresponda. Ya tenemos armado esto, y sé cómo está calculándose verticalmente, cómo se comporta verticalmente este estado financiero. Ya, por ejemplo, puedo saber un indicador básico de análisis financiero es el margen operacional. Ahí está calculado porque es una cantidad con respecto a otra. ¿Qué cantidad? La utilidad operacional con respecto al ingreso operacional. Y ahí está calculado. Entonces, fíjense que es tal cual un cociente. Y tenemos unos indicadores que ya el solo análisis vertical del estado integral de resultados ya me entrega esos indicadores. Me entrega varios. No hablaré de eso ahora porque no es el tema. Ahora hagamos un análisis horizontal. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Copio el área porque me sirve esta cuadrícula. La pego normal. Simplemente control C y enter y queda. Borro estos datos. Y ahora sé que este primer año no me sirve. ¿Por qué? Porque necesito 2 años para poder calcular la variación. Entonces, este simplemente lo voy a dejar vacío. Luego yo le hago un arreglo ahí, un maquillaje que ya lo verán. Pero vamos a hacer el cálculo como toca. Entonces, ¿cómo varían los ingresos brutos? Entonces, ¿cómo es el valor del análisis horizontal? Entonces, es igual a ¿qué? A la cifra actual. Ok, la cifra actual, listo, sobre la cifra anterior. Vamos a hacer el camino corto porque el camino largo es muy dispendioso y no me lleva, pues me lleva al mismo lugar que el camino largo. El camino corto es supremamente maravilloso. Entonces, el año presente sobre el año anterior menos 1. Y ahí ya tengo mi análisis horizontal. Lo tengo ya formulado para una casilla, no es sino copiar, control C, y pego la fórmula. Ahí ya quedó. Ya tengo mi análisis horizontal. Entonces yo aquí ya sé que este es el análisis horizontal, y sé que este otro de acá es mi análisis vertical. Tengo ya hecho mi estado financiero tanto en términos relativos de vertical y horizontal como los valores absolutos de sus cuentas. Ya puedo empezar a analizar. Como les dije antes, no pienso hacer mayor ejercicio con el tema de indicadores porque eso no viene a este caso, ya que los indicadores hay muchos aquí ya por ejemplo hay unos 3 o 4, está el margen EBITDA, el margen bruto, el margen operacional y el margen neto, así por encima. Podemos mirar más, no en esta clase, ya estamos pasándonos del tiempo, así que los invito a que practiquen, a que hagan el ejercicio, y con esto damos por terminado un tema muy importante que es otra vez me equivoqué, análisis de cifras con herramientas cuantitativas. Bien. Ojalá les haya gustado y espero que puedan entenderlo y aplicarlo ya en sus modelos. Muchas gracias.